Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tal como les decíamos, tenemos hoy la presencia de Francisco Álvarez, Pancho Álvarez. Muy buenos días. Buenos días, Altagracia, Edith, a los amigos y amigas televidentes. En el día de ayer, digamos que hubo un flujo diferente al que hemos tenido estos días con el caso de Odebrecht. El Procurador General de la República, que en un primer momento incluso había programado para el día 20 la primera entrevista sobre estos temas, lo adelantó el fin de semana y ayer da algunos resultados. Nos gustaría saber su opinión inicial sobre este panorama, tomando en cuenta también que pocas horas antes en el Palacio Nacional se anunciaba la integración de una comisión de notables cuyo objetivo es verificar todo el proceso de licitación para las plantas Punta Catalina. Bueno, lo primero es decir que no me sorprende lo que ocurrió en el día de ayer. Yo en cierta forma lo había vaticinado. Bueno, el artículo que sale hoy tuyo en Acento, que es muy descriptivo, es como que tú sabías lo que iba a pasar ayer, o lo escribiste muy tarde, o tú sabías lo que podía pasar. Bueno, lo que ocurre es que no hay que hacer un adivino, ¿no? Ni tener una bola de cristal para darle seguimiento a esta noticia de Odebrecht que se había estado desarrollando fuera de la República Dominicana y que cobró fuerza realmente fuera de la República Dominicana, pero de tal manera que comprometió a República Dominicana de una manera tan importante que yo era de lo que apostaba a que las Navidades, el Año Nuevo, todas las fiestas no iban a poder sepultar esta noticia y que enero iba a reiniciar el caso de Odebrecht con mucha fuerza, como ocurrió efectivamente, ¿no? Y todo eso parte de un documento de la justicia norteamericana, un documento de acusación de la justicia norteamericana contra Odebrecht. Nosotros lo tenemos ya traducido y lo tenemos aquí traducido al español. Parece que el único que no le ha llegado es al procurador. Pero ese documento coincide en cierta forma con las declaraciones o la información que ofrece el procurador en el día de ayer. Si ustedes toman un solo párrafo de ese documento que se refiere, ese párrafo, repito, exclusivamente a la República Dominicana, y yo lo prefiero citar, dice: con el fin de obtener determinados contratos de obras públicas en la República Dominicana, Odebrecht pagó sobornos oigan bien, a un intermediario, encargado de interactuar con el gobierno, bajo el entendido de que el intermediario pasaría los fondos en parte, porque le tocaría una comisión, su parte también, a funcionarios del gobierno. Eso lo dice el informe de la justicia norteamericana. Está en la página 19, son 2 párrafos de República Dominicana. Correcto, pero son 2 párrafos muy descriptivos. Claro. Y el documento hay que leérselo completo, porque en la primera parte del documento describe cómo se organizó Odebrecht para poder realizar todos estos sobornos, no solamente en República Dominicana, sino en otros 11 países. Entonces, por eso, cuando yo leí ese documento el año pasado, pues no me sorprende para nada que en la primera entrevista con el representante de Odebrecht en República Dominicana haya salido una información de que había un intermediario, eso es lo que dice el procurador, y es lo que coincide con el informe de la justicia. La gente de Odebrecht, el abogado de Odebrecht, dice que ellos no le dijeron nada. Parece que fue que algo curioso, que después de 7 horas que ellos no le dijeron nada. El interrogatorio, bueno... El procurador usa los 2 términos, interrogatorio y reunión. Yo no sé si tenemos disponibles el corte del Procurador General de la República, que lo he capturado solo. Vamos a ver el corte del Procurador General de la República para que observen 2 cosas. Lo referente a los 92 millones, cuando dice de Ángel Rondón, y el tema referente a lo que él llama al proceso en sí mismo, que una vez le llama reunión y otra vez interrogatorio. Y eso es muy importante en términos que usted nos va a decir la relevancia que tiene, lo que implica que sea una cosa o la otra, porque no es lo mismo. Vamos a ver al procurador. En ocasión, precisamente, de la información de un soborno de 92 millones de dólares recibidos por un representante comercial y distintos funcionarios de varios gobiernos de la República Dominicana a partir del año 2003. En esta reunión, o este interrogatorio que se extendió por más de 5 horas, el señor Hofke estuvo acompañado de sus abogados para salvaguardar el debido proceso, y a la Procuraduría General de la República pues estuvo representada por un servidor, por la magistrada Laura Guerrero y por otros técnicos del PEPCA. Durante dicha reunión solicitamos los nombres de los funcionarios
que habían recibido junto con el representante comercial los 92 millones de dólares. La información que recibimos fue parcial, no fue completamente satisfactoria, en el sentido de que no fueron presentados los nombres de los funcionarios. Como ustedes saben, se tratan de más de 17 contratos que fueron concertados por 3 instituciones del Estado, INAPA, el Ministerio de Obras Públicas y también la CDEE. Esta respuesta, como les hemos dicho, lamentablemente no fue satisfactoria en cuanto a los nombres de los funcionarios. Sin embargo, sí recibimos una información valiosa y se trata de haber sido presentado el nombre del empresario Ángel Rondón como el representante comercial de Odebrecht en República Dominicana, que conforme Odebrecht recibió los 92 millones de dólares. Es muy importante, vamos a comenzar con el término. Con la figura. Sí, ¿fue una reunión o fue un interrogatorio? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra y qué importancia tiene para el proceso? Porque él dice 3 veces reunión y una vez interrogatorio. Dice, ¿la reunión o el interrogatorio? Bueno, lo que pasa es que el interrogatorio es una reunión. Hay que reunirse para poder interrogar a alguien. El procurador utiliza primero el término reunión y luego lo corrige, así como yo lo entiendo, para decir, no, se trató de un interrogatorio. Porque una reunión puede no ser un interrogatorio. Ahora, todo interrogatorio implica una reunión. Ahora, ¿cuál es la diferencia y la importancia? En el caso de Awilda Reyes, ustedes recordarán, porque eso salió inclusive en la prensa, a mí me invitaron de la Procuraduría, del PETCA, yo fui, y después de una serie de preguntas que me hicieron, pues yo tuve que firmar un... Eso es interrogatorio. Eso es un interrogatorio, o sea, me hicieron una serie de preguntas, quedó por escrito y después yo la leí y la firmé. ¿Es un acto legal? Pues claro, eso es parte de una investigación. De una investigación. Se supone que al representante... Y ese es el método correcto de hacerlo, porque tú no te reúnes a tomarte un café con alguien del cual tú estás tratando de obtener una información. Si tú la obtienes, tú la pones por escrito y hace que la firme, ¿no? Entonces se supone que el representante de Odebrecht debió firmar lo que dijo. Absolutamente, y sobre todo un interrogatorio que duró de 6 a 7 horas. 7 horas. Loida Peña le preguntó... Si almorzaron. Sí, no, y le dijo que si cómo es posible que no, al abogado que no haya pasado nada en 7 horas. Vamos a ver lo que dijo el abogado, porque el abogado niega la información que le da el procurador. Obviamente ahora es lo que dice el abogado. Yo siempre los abogados los tomo con pinza, y usted perdóneme que es abogado, pero se trata de abogados que tienen, sí, porque tienen clientes, su relación es clientelar, son clientes. Él tiene como cliente a Odebrecht, qué chévere, ¿no? Tiene como cliente a Odebrecht y va a buscar la mejor manera. Y Odebrecht tiene derecho a la defensa. Y él va a buscar la mejor manera dentro del ámbito cultural en el que él se mueve, de que la cosa sea bien confusa. Pero vamos a ver ese momento del abogado. Él dijo que ustedes no más que hicieron, no le revelaron ningún nombre. Que hablaron parcialmente, dijo él. ¿Quién miente? Pero si el acuerdo al que arribó Odebrecht no indica quién es ese intermediario, menos podemos nosotros en República Dominicana hacer una indicación precisa del intermediario, porque el mismo acuerdo no lo establece. Pero el procurador lo señala. El procurador lo señaló a Rondón y el representante de Odebrecht y lo señaló como la persona responsable de haber administrado los 92 millones. Lo que ha dicho Odebrecht es simple. El señor Rondón es representante comercial pura y simplemente. Pero está citado para mañana. Esa citación de mañana. El magistrado procurador general de la República, doctor, el interrogatorio que se le hizo tiene plena potestad para citar. Vamos a aclarar algo, doctor, porque el procurador general de la República acaba de dar una rueda de prensa diciendo que a ustedes se le interrogó sobre el soborno y usted acaba de decir que ustedes no lo entrevistaron sobre eso, no lo interrogaron porque ustedes no tienen que ver con eso. ¿Sobre qué lo interrogaron? Exactamente. Por favor. 7 horas, ¿de qué hablaron? ¿De deporte? En esas 7 horas, doctor. Pero déjenme. ¿De qué hablaron? El magistrado procurador general de la República insistió en ese tema, pero Odebrecht, República Dominicana, no tiene la información requerida por el Procurador General de la República. ¿Y qué otro tema trataron que en 7 horas? Porque para decirle, nosotros no tenemos información sobre ese tema, es un minuto.
Mire, ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? es un asunto de una investigación en curso. Corresponde al magistrado Procurador General de la República ampliar. Ustedes almorzaron ahí. Bueno, llama la atención, Pancho, que él habla de un acuerdo. El procurador no anunció un acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público, pero a juzgar por estas palabras hay un acuerdo. Bueno, eso es lo que ha dicho Robert Valdés, que es el abogado de Odebrecht, que estaba dando esas declaraciones de que el acuerdo no implicaba la identificación de funcionarios que... O sea, hay un acuerdo. Habría que ver cuál fue el acuerdo que se arribó. Ahora, lo que a mí me llama la atención de las declaraciones de, primero, el procurador y luego del abogado de Odebrecht, es que el procurador, yo creo que fue muy preciso cuando se refirió a los 92 millones de dólares. Primero, se refiere a los 92 millones de dólares de soborno. Le pone un apellido a ese nombre. Soborno. Y luego dice que Odebrecht, y utiliza el nombre de Odebrecht, le confirmó, le informó que ese abogado recibió esos 92. Que Ángel Rondón recibió los 92 millones. De lo que estamos hablando. No cualquiera 92 millones. Esos en particular, porque el castellano no es así que se deben... Y es muy preciso el castellano para eso. Y eso tiene una razón para que usted lo diga, porque eventualmente Ángel Rondón podría hacer lo que hizo en el caso Renove, decir que fue un pago por sus honorarios. Sí, pero bueno, en el caso Renove, el famoso Sam Goodson, porque eso no se borra de la memoria, ¿no? Sí. Recordemos que ese fue un caso épico en la historia de la República Dominicana, porque allí había un contrato para que una persona intermediaria en el Congreso Nacional para la aprobación de una ley, y se le estaba pagando para una eso, comisión. ¿no? Que se volvió agua y sal posteriormente en los tribunales de la República, aunque hubo condenas, los únicos condenados terminaron con un perdón presidencial. Así es, pero este caso en particular va a seguir, y vuelvo a vaticinar un poco más adelante en el tiempo, va a continuar generando pues situaciones como esta del día de ayer. ¿Por qué razón? Porque parece que hay como una competencia en los países latinoamericanos involucrados en la corrupción de Odebrecht, y cada uno se está moviendo para tratar de satisfacer la opinión pública en sus respectivos países. Pero nosotros llegamos tarde. Bueno, pero mira, lo que ocurrió en el día de ayer es interesante, y hay que reconocerle al procurador, bueno, primero que interrogara a esta persona, y segundo que obtuviera esta primera información. Van a decir... Pero Pancho, vamos a ser serios, yo lo voy a aceptar la felicitación, pero yo sabía que era Ángel Rondón. O sea, yo leí el expediente de lo que estaba en Estados Unidos, que tú lo leíste y Edith lo leyó. Y desde que yo leí el expediente y hablé con 2 o 3 personas, que sabía que era Ángel Rondón, y al procurador le dio tanta brega. Pero tú sabes qué pasa, Altagracia, que tú puedes decir, yo sabía que era Ángel Rondón. Yo no lo podía decir no porque eres procuradora general de la República. Es una ligera diferencia. Entonces sí, lo valioso en este momento es que está la palabra, no de Altagracia Salazar, ni siquiera de Jean Alain Rodríguez, del Procurador General de la República. Eso tiene un valor para el proceso de investigación. Lo que yo le estoy diciendo, camarada, es que hace un mes y Altagracia Salazar, que no es la procuradora, sabía eso. Altagracia dice... Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que ¿por qué el Procurador General de la República le tomó tanto tiempo darse cuenta? Bueno, porque cuando tú estás en una función pública, Altagracia, tú no puedes actuar por lo que tú piensas o lo que tú creas, sino que tú tienes que actuar sobre la base de pruebas. Entonces, yo creo que es correcto. Yo no me quiero poner en el lado negativo, condenándolo todo y criticándolo todo. Yo quiero decir, este paso de ayer fue un paso importante. Yo creo que sí. Porque se obtuvo una información. Ahora, claro, esa información que dio el procurador ha sido puesta a prueba ahora por Odebrecht y por su abogado, diciendo que eso no fue lo que se dijo. Pero ese abogado también dice, que para mí es una mentira clara, dice, nosotros no hemos dicho que haya funcionarios dominicanos sobornados, y eso obviamente no lo dijo él aquí, pero lo dijo Odebrecht, él está hablando a nombre de Odebrecht, y Odebrecht sí ha dicho que hay funcionarios, él lo dice ahí al final. Pero además yo quiero agregar algo, es que ya Odebrecht, tú ves ese documento de la justicia norteamericana, Odebrecht admitió todos los hechos que están descritos en ese documento. Los sobornos no son supuestos, son sobornos. Y olvídate de si era una compañía que se llamaba Odebrecht S.A. o era una compañía que se llamaba Norberto Odebrecht, constructora Norberto Odebrecht, que es otra, o si eran una de las tantas compañías offshore que constituyeron. Eso no importa,
realmente eso fue armado por Odebrecht para sobornar a funcionarios públicos, y ahí está la confesión de Odebrecht en la justicia norteamericana, y aquí en República Dominicana no puede venir a decir, no, yo no sé nada, cuando ya admitió esos hechos ante la justicia norteamericana. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno de la República Dominicana con un contratista que tiene, con importantes obras todavía en ejecución en este momento, si se niega a colaborar con la justicia dominicana? ¿Crees que esa es una posibilidad cuando uno lo ha hecho en otros países? Yo apuesto, porque Danilo Medina, con el caso de Barrick, ustedes se recuerdan, ¿no? Le paró hasta los embarques en aduana, ¿ustedes se recuerdan? Sí, pero él no tenía cuarto y lo que quería era los cuartos de la Barry, esta es otra situación. Pero y Odebrecht tiene gente ahí que yo si estoy habla, diciendo, por ejemplo, si Ángel Rondón le da por hablar. No le va a dar, ¿no? Si Ángel Rondón No le te da por mueras de hablar, ese vamos a ver. asunto. Si Ángel Rondón le da por hablar. es interesante porque yo escuché la versión de que Ángel Rondón, con el contrato que tiene con Odebrecht, como representante comercial de Odebrecht en República Dominicana, se llevaba entre un 1 y un 2% de todas las obras como representante. ¿De todas las obras? Eso escuché Sí. temprano esta Son mañana. 4.225 millones de... El 1% de 4.000 millones. Lo que estoy escuchando también es que algunos que salen en defensa de Ángel Rondón dicen, sí, eso, más de 92 millones lo recibió de manera legal, basado en su comisión, por el contrato. Lo primero que quiero agregar es que esas comisiones las paga el pueblo dominicano. Claro. Porque obviamente se agregan al presupuesto de la obra, de cualquier forma, a veces encubierta, pero de cualquier forma, ¿no? Pero en segundo lugar... No, son más, son 6.000 millones. En segundo lugar, el tema aquí es que el procurador fue muy claro y preciso para decir que no fue... Esos 92 millones no son por pago de comisiones, son los 92 millones del soborno que se refiere al documento de la justicia norteamericana. ¿Qué sabe usted? Mire, ahí está esa imagen, vamos de nuevo a repetirla y vamos a volver sobre Ángel Rondón, pero ya que la tenían, ahí está el Procurador General de la República, que en ese momento ocupaba un cargo que tenía que ver con las exportaciones. Bueno, es que esa es la imagen de las imágenes. Pónganlo otra vez. No, porque viene adelante. Ahí Mírenlo está, al fondo. él está ahí pero detrás. mírenlo ahí, párenlo ahí. Ese que está a la derecha, de pelo canuso. Es Marcos Vasconcelos Cruz. Es Marcos Vasconcelos Cruz, que ha declarado, es funcionario de Odebrecht, que está preso, condenado, y que ha sido delator de lo que ha pasado aquí en República Dominicana. O sea, esa era la inauguración del Hotel Riviera Azul, que pertenece al señor Ángel Rondón, y ahí estaba el presidente de la República, y estaba también Jean Alain con sus funciones en ese momento, con la que él tenía. En ese momento no era Procurador General de la República. Era director de CIRD. De CIRD, entonces se supone que eran las grandes inversiones que venían para el país. Una cosa que quiero preguntarle, y ahora que vemos esta imagen, y tomando en cuenta que si uno pone el nombre de Ángel Rondón, sale pegado del poder en todas partes. En todos los gobiernos, ¿eh? En todos los gobiernos sale pegado del poder. ¿Quién es Ángel Rondón? Yo sé que usted, por ejemplo, que estuvo en el juicio de los fraudes bancarios, en el caso Baninter, él sonó. Está el Banco Hispanoamericano antes. Está el caso del Plan Renove. Entonces, ¿quién es este señor? Usted que es un abogado. Está el caso de AAA. Está el caso de AAA. Está el caso del acueducto de la zona oriental. ¿Quién es Todos él? son negocios millonarios. ¿Quién es este hombre que ha forjado tal poder a partir de un racimo de rulo y de una gallina? Bueno, el hecho de que venga de un origen humilde no significa... todo puede ser beneficioso para él, ¿no? Claro. Una persona que ha subido en base al mérito, ¿no? Por eso yo cuando alguien mencionaba, por ejemplo, hace muchos años ya, que Leonel Fernández comenzó con un cepillo, eso no era en absoluto denigratorio. Era al revés. Era al revés. Él lo hable. Yo me sentía muy bien porque yo comencé con un cepillo también, ¿no? Claro. O sea que... Entonces el hecho del origen humilde solo puede venir en beneficio de Ángel Rondón. Sí, y efectivamente viene de un origen humilde, se esforzó, estudió, se preparó. Bueno, pero esa es una cosa y otra cosa es lo que viene después, ¿no? Él ciertamente estuvo involucrado, trabajó como principal ejecutivo del Banco Dominico Hispano, que es un banco que quebró. Dominico Hispano. Ajá. ¿En qué año fue eso? Eso, imagínate, antes de los 80. Antes de los 80. ¿El Dominico Hispano? Sí. De los primeros de la primera crisis bancaria se fue el Dominico Hispano, el Banco Panamericano, de toda esa onda, de finales de los 80. Pero bueno, él estuvo en ese lugar, ¿no? Cuando quebró el Dominico Hispano. En el caso Baninter, definitivamente, él participó
como parte de ese proyecto violatorio de la ley, proyecto criminal que intentó comprar la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una asociación que es mutualista, que pertenece a todos los ahorrantes, que en consecuencia nadie puede vender. Sin embargo, los miembros de la junta directiva, se pusieron de acuerdo. Un grupo de ellos se pusieron de acuerdo para vender. Lo que estaban vendiendo eran sus curules, su silla en la junta directiva de la asociación, porque la asociación no se puede vender. Se puede vender. Y bueno, pues el señor Rondón participó en esa operación y firmó documentos. Era el señor Azuri el presidente. Azor Azuri era el presidente en ese momento. Y recibió unos recursos, Ángel Rondón. Ángel Rondón, su papel era de... armador. Ese es como su rol. Ustedes saben que en basquetbol, bueno, están los altos, que son los que donkean, toman los rebotes. Hay uno que es el que pone la bola en juego. Hay uno chiquitico, siempre chiquito, no sé por qué. Sí, porque se cuela. Porque se cuela. El armador es Manolo Prince. La imagen del armador es Manolo Prince. Pues, sí, esa es su virtud. Pues ese es el rol, ¿no? de Ángel Rondón, de armador. Pero esos son hechos reconocidos. La pena es que eso no llegó a los tribunales como debió haber llegado. Y eso en el proceso Van Inter no fue sometido. Pero los hechos fueron conocidos. Él devolvió el dinero, él firmó un acuerdo para devolver un dinero. ¿Cuánto era que devolvía y se produjo esa devolución? Yo no sé si se produjo la devolución, pero estamos hablando de que la operación de la Asociación Popular era de 90 millones. Mira, qué curioso. De dólares. 2 millones menos. Y era con lo que se pretendía capitalizar al Van Inter en crisis. Bueno, lo que pasa es que si se fusionaba la Asociación Popular con el Van Inter, los activos de la Asociación Popular le daban aire. Y por eso, como una asociación mutualista no se podía fusionar con un modificaron banco, una ley. Se encomendó también la misión de modificar la ley monetaria y financiera para permitir ese tipo de operación. Que entra Álvarez Renta, no ocurrió en ese momento. Que entró Álvarez Renta en ese momento para la modificación. Entró el mismo Ángel Rondón y Álvarez Renta porque era en el Congreso que había que negociar. Pero esos hechos fueron reconocidos. Están en la sentencia de Van Inter. Okay. Y en adición a eso, el señor Rondón firmó un documento comprometiéndose con Banco Central a devolver los fondos que había recibido. Pero eran hechos delictuosos. Pero del momento que tú pretendes comprar una asociación en esas condiciones. ¿Por qué él siempre sale de pie? De los hechos delictuosos. Bueno, cuando un embarazo viene de pie hay problemas, ¿no? Tú dices, siempre sale de pie. Sí. Salió al revés. Salió al revés. La verdad es que el señor Rondón definitivamente es una persona muy hábil. Se puede decir porque ha tenido mucho éxito en sus negocios, múltiples negocios que tiene. Yo creo que lo que aquí habría que decir es que sus actividades ameritan una investigación individual por parte de la Procuraduría General de la República. No solamente con este caso, porque cuando tú investigas un hecho, tú también investigas los antecedentes. Los conexos. No, y los antecedentes. Un buen investigador, estoy hablando del Ministerio Público, cuando está investigando un robo y tiene un imputado, investiga los antecedentes de ese imputado, porque esos antecedentes pueden ser utilizados en juicio. Entonces, yo creo que el caso del señor Ángel Rondón, pues amerita que haya una investigación de todos los hechos en que ha estado involucrado. Ratifico la pregunta. Ángel Rondón es una persona que ha estado vinculado a los sectores de poder y sobre todo al sector político, un armador de cosas no necesariamente claras, de cosas no transparentes, de cosas que no necesariamente dirigentes políticos de este país con poder todavía se sentirían orgullosos. Como me dijo alguien cuando el caso Aguirda, me dijo, si esa investigación lo hubiesen llegado hasta las últimas consecuencias, el sistema colapsa. No era posible llegar al tema de la corrupción de jueces sin pasar por el sedazo de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, y lo dejaron ahí. En el caso de Ángel Rondón, y tomando en cuenta todo eso que usted nos está contando, ¿usted cree que existe la remota posibilidad de que este sistema armado como está, que es de mafia, en cierto modo, mafia política, pueda llegar hasta las últimas consecuencias con él? Porque si él se decide hablar... Hay que decir, bueno, que si él se decide hablar, va a haber mucha gente nerviosa, ¿no? Definitivamente. Y que ese es su principal escudo en este momento. Pero Ángel Rondón, igual que el caso de Luis Álvarez, lo que pasa es que Luis Álvarez cometió un error que todavía no se sabe si Ángel Rondón lo ha cometido, ¿no? Ese tipo de armadores
Nunca aceptaba. El espacio pagado más caro que se ha publicado en República Dominicana fue para defender a Luis Álvarez Renta. Pero yo me refiero... Sí, quebraban todas las familias ricas de este Yo país. me refiero al caso de que usted no va a encontrar que Ángel Rondón es un funcionario público. No lo es. No, ahí donde está. Si no, yo lo comparara perfectamente con Félix Bautista, por ejemplo. Pero no lo es. Pero ¿cuál es la diferencia? En que Félix Bautista ha sido miembro de un partido en primer lugar, funcionario público por muchísimos años. Administrado dinero público Y de cara al entonces esa pueblo. es la gran diferencia. Pero Ángel Rondón ha actuado en los gobiernos de los 3 grandes partidos. Entonces tiene la ventaja de que no tiene que presentar declaración jurada de bienes para fines de... Pero alguien le ha conferido ese poder. Alguien por el que el pueblo votó. Sí, definitivamente, pero repito, son armadores. Armadores que se cuidan de no asumir una función pública, porque en el momento que la asumen, No, ya, pero quizá ya no el le- riesgo se le incrementa de Ya, una manera pero no le importante. interesa, porque cuando uno lee el prontuario, se fuera así, el pedigrí. Sí, para no decir prontuario, para tener la el connotación. pedigrí de Ángel Rondón. Tú dices, ¿cómo es que una persona está en tantas cosas y sigue con un perfil muy bajo? O sea, uno escribe Ángel Rondón, además de que sale, si yo lo escribí en Google ahora, en 2 de cada 3 fotos sale con Danilo Medina. Pero él va a salir en muchas fotos con Danilo, con Leonel. Pero con sale Vicente, con Leonel, todo el sale mundo. con Quique Antún y sale con todo el 20.000 mundo. gente. Entonces, no sale con Balaguer porque Balaguer en los últimos 10 años ya no estaba en condición de estar en el medio, si no hubiera salido. Entonces, pero tuvo buenos contratos e hizo buenos negocios en el gobierno de Balaguer también. Pero fíjate el caso de la AAA, de la compañía, De agua. del Que tema cobra de el los agua. cobros, de la gestión de cobros. Más de 2.000 millones. 34% creo que era Que es lo que gana. lo que se gana. Ustedes saben que la ley de horarios de abogados establece que el abogado cuando llega a un acuerdo con su cliente, no de suma fija, sino de porcentaje, no puede exceder del 30%. La ley lo prohíbe. Un abogado no puede pactar un 34%. Más del 30. Un 34%. Tiene que limitarse como tope máximo al 30%. Aquí un 34%. Cuando yo estaba viendo los números de lo que le ha generado eso a la AAA, de recursos públicos. 2.549 Y uno millones. no entiende, uno no acaba de entender a la AAA, porque la AAA tiene un contrato de cobro de agua que funciona en las oficinas de la CAS. Pero no, Y el personal es de la CAS. y bueno, hay un porcentaje que es de ellos. Pero la pregunta es, 2.500 millones. y es que esa entidad se declaró incompetente para cobrar. Pues debería, los funcionarios que están ahí deberían renunciar Sí. y traer gente que entonces puedan pues resolver ese problema y que esos recursos se Mire, queden para la CAS, ¿no? Y puedan ser invertidos en ese tema. Tenemos un asunto, es que como tenemos que irnos, no quisiera pasar sin que usted nos diera algo de la comisión. Yo quisiera pedirle al director rápidamente la historia de Patricia Dipré, crea comisión donde el Poder Ejecutivo forma una comisión, porque es importante que usted como abogado nos diga qué relevancia tiene, si eso sirve para algo, la comisión de notables. Vamos a ver lo que dice Patricia Dipré. Mediante el decreto 6-17, el gobierno dominicano dispuso que se investigue y evalúe a fondo si en el proyecto energético Punta Catalina hubo soborno a propósito de que la empresa brasileña Odebrecht es vinculada en varios países a casos de corrupción. En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que es prioridad nacional que se ofrezcan detalles de la investigación a la brevedad posible, al margen de la que lleva el Ministerio Público sobre el mismo caso. Tomamos esta decisión teniendo en cuenta que esta obra es la inversión de mayor monto realizada en el país en los últimos años. De su lado, el consultor del Poder Ejecutivo dijo que la urgencia de la investigación es porque la ambiciosa construcción de Punta Catalina es responsabilidad del propio gobierno. Que esta investigación en nada limita o condiciona las investigaciones que ha emprendido el Ministerio Público en relación con la empresa Odebrecht en la República Dominicana, las cuales seguirán su curso normal con total independencia y sin interferencia por parte del gobierno dominicano. La comisión está integrada por Monseñor Agripino Núñez Collado, representante de la Iglesia Católica, Reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico, y los representantes de la sociedad civil y empresarios, Pedro Brache, José Luis Corripio, Gabriel del Río, Servio Tulio Castaños, Percio Maldonado, Celso Marrancini, César Sánchez y el economista Jaime Aristi Escuder.
Previo a este pronunciamiento, miembros de grupos civiles acudieron a la Dirección General de Compras y Contrataciones para exigir que todos los contratos con la empresa Odebrecht sean inhabilitados hasta tanto culminen las investigaciones. Patricia Dipré, NSDN. Bueno, al Punta Catalina el gobierno le quiere sacar su comida aparte. Es obvio, le ha formado una comisión solo para Punta Catalina. Hay muchísimo dinero y Altagracia está buscando el dato ahora que este gobierno que está contratado con Odebrecht más que ningún otro gobierno. Mira, en el gobierno de Hipólito Mejía, Odebrecht contrató 480 millones de dólares. En el de Leonel Fernández, 1.541.3 millones de dólares. Y en el de Danilo sin Punta Catalina, 2.274 millones de dólares. Entonces, no está Punta Catalina porque el Bandes no hizo el desembolso, y parte del problema que tiene Punta Catalina es eso. En el caso de Punta Catalina, la obra costaría técnicamente 1.945 millones de dólares y el financiamiento del Bandes oscilaría entre 600 y 700 millones de dólares. Es decir, que este gobierno ha contratado obras por más de 2.274 millones. Punta Catalina es un poco menos, pero 4.219 millones sería lo de Danilo Medina. Pero le saca su comida aparte. Quisiera que esa comisión de notables, que todos, notable, buena gente, amable, todo lo que usted quiera, compadre de uno, pero en términos legales y en términos institucional para este país, ¿qué lectura usted le da? Bueno, lo primero es el principio de la continuidad del Estado, que es un principio que hay que respetar siempre, ¿no? O sea, no importa que usted es presidente en este periodo, usted es responsable de lo que quedó del anterior, en el sentido de darle continuidad, de investigar lo que ocurrió, por el principio de la continuidad del Estado. Entonces, por esa razón a mí, yo no entiendo por qué solamente Punta Catalina. El presidente debió nombrar esa comisión para que acompañara todo el proceso con respecto a todos los contratos de Odebrecht. No importa que uno sea de 2.000 millones de dólares y otro sea de 140 millones de dólares. Al fin de cuentas es la misma acusación, soborno. Entonces no debió ser un tema solamente para proteger la obra más importante de mi gobierno, porque no es el gobierno de él, es el gobierno de los dominicanos, de todos. Y en el tiempo tampoco se puede hacer ningún tipo de discriminación. Ahora, tú me hablas del punto de vista institucional. Lamentablemente la justicia en la República Dominicana es la cenicienta entre todos los poderes del Estado. Está en una situación como hace mucho tiempo, inclusive en la época de Balaguer no se veía. Y por esa razón es importante, definitivamente la justicia tuvo que reconocerlo el año pasado y celebrar una cumbre judicial nacional para evaluarse porque sabe que está en el piso. Entonces, ante esa debilidad de la justicia que incluye no solamente a jueces sino a Ministerio Público, hay que buscar la manera de proteger los casos importantes. Este es un caso definitivamente muy importante. Y nombrar una comisión de seguimiento, ustedes se recuerdan, la gente se recuerda de una vez de materia electoral, ¿no? Bueno, sí, de acompañamiento, de gente que esté mirando lo que está ocurriendo. Pero en Guatemala pasó eso. Y pasó con apoyo de la ONU. Pero buscaron una comisión internacional. Perfecto. Ojalá buscáramos una comisión internacional. Pero tampoco critiquemos porque busquemos una nacional. Es que aquí hay muchas comisiones. Porque a Guatemala, que no funcionen, dependen de las personas. Fran Soto, Leonel lo nombró. Una vez yo me ocupé, cada vez que había una comisión, Leonel nombraba a Fran Soto. Y yo una vez me dediqué a buscarlo y él estaba en 42 comisiones. Y yo calculé que si él se reunía en 2 comisiones, en los días laborables, él no podía trabajar. Pues miren, esta comisión que acaban de nombrar tiene, el primero, la dificultad de la cantidad de personas. Demasiado gente. 10 personas. Va a ser muy difícil manejarla. En segundo lugar, hasta para tomar un café, 10 gente. Mucho. Esa comisión va a tener que contratar, y va a tener que tener presupuesto para eso, presupuesto público para eso. Va a tener que contratar expertos para poder realizar las investigaciones con respecto a la sobrevaluación. Porque ustedes saben que el soborno implica siempre sobrevaluación. Cuando usted paga un soborno, ese soborno que usted está pagando, usted tiene que incluirlo de alguna manera en el presupuesto, claro, de manera oculta. Entonces, para poder identificar esto, esa comisión va a tener que contratar expertos. Pero qué bueno que se nombró, ahora que se nombren a los expertos. A los expertos, no, y que se amplíe el marco de investigación a todos los casos de Odebrecht. Y aquí, aquí en la República Dominicana tenemos una figura que no hemos utilizado nunca, que en Estados Unidos existe.
la del fiscal especial. Ustedes se recuerdan el caso Watergate, el caso de Clinton. ¿Qué se hace? Se nombra un fiscal especial. Que ese es su único trabajo. Que ese es su único trabajo. Esa figura la tenemos en República Dominicana y nunca la hemos utilizado. Es hora de que comencemos a desempolvarla para ver si podemos utilizarla. Bueno, Pancho Álvarez, vamos a seguir hablando de este tema, queda mucho por beber para los próximos días. Aunque quisieran, no hay manera. Va a seguir sobre el tapete este tema. No hay forma. ¿Usted va para la marcha? Absolutamente, el 22 a las 10 de la mañana, ahí en la Máximo Gómez con 27 de febrero, vamos a marchar hacia el Palacio Nacional. No hay ninguna razón, todo lo contrario, ahora hay más razones, después de lo que ocurrió ayer, para ir y demostrar que este caso tiene que tener una solución idónea. Tiene que identificar a los responsables, ellos tienen que ser sometidos a la justicia y tiene que recuperarse el dinero que el Estado perdió. No una de las dos cosas, las dos cosas. Muchas gracias. Pancho Álvarez con nosotros aquí esta mañana. Vamos a la pausa, tenemos más todavía aquí en Enfoque Matino.